Hola amigos y amigas, en la clase de hoy os voy a explicar otro nuevo tipo de documento que vamos a aprender a crear con muchas nuevas características. Y no solo queda aquí, sino que en las sucesivas clases seguiremos viendo muchos más formatos, muchas más características, pero siempre enfocadas a documentos reales, documentos que os vais a encontrar en el día a día. No vamos a aprender nada que no sea realmente útil. Así que si os parece bien, vamos a comenzar viendo el documento que tenemos preparado para el día de hoy. Una vez hayáis descargado el archivo indicado en la descripción del vídeo, encontraréis dentro de la carpeta de descargas o bien la carpeta downloads un archivo en formato zip con el nombre columnas. Este archivo lo vamos a mover a nuestra carpeta de documentos, es decir, moverlo es seleccionarlo y cortarlo, venirnos a la carpeta de documentos y aquí lo pegamos. Ya lo tenemos aquí, columnas. Pulsamos el botón derecho y le decimos extraer todo. Extraer. Y aquí tenemos nuestra carpeta columnas con los archivos necesarios. Como os he comentado, hoy vamos a pasar de este archivo a este de aquí. Vamos a ponerlo para que se vea bien. Este es el archivo que vamos a conseguir. Así que lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro procesador de textos. Minimizamos esto de aquí, vamos a dejarlo para tenerlo como referencia y vamos a abrir LibreOffice. Hacemos doble clic y creamos un nuevo documento de Writer. Muy bien, ya tenemos nuestra página en blanco, nuestro primer folio. Igual que hicimos la otra vez, tenemos dos posibilidades, o bien ir escribiendo manualmente todo el documento, esto ya sería simplemente cuestión de mecanografía, o bien seleccionar todo, venirnos al menú editar, decirle copiar, venirnos a nuestro documento y directamente pegar. Ya tenemos aquí todo nuestro documento. Fijaos como ahora cuando creamos un documento nuevo ya se nos aparece por defecto el tipo de letra Arial y no la que nos aparecía anteriormente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es como vemos aquí, vamos a tener un encabezado, pero esta vez no tenemos pie de página, pero sí tenemos aquí un encabezado, ¿lo veis? Tenemos un título y luego tenemos un párrafo, dos columnas, tenemos aquí una imagen de fondo que es lo que se conoce como filigrana, tenemos aquí otra serie de párrafos en los cuales la primera letra tiene un aspecto extraño, un último párrafo y aquí abajo tenemos en letra más pequeñita unas opciones que si os fijáis al ponernos encima se convierten como en enlaces para una página web. Así que vamos a ir parte por parte como siempre. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la línea que va a conformar nuestro título de documento. Y si nos fijamos en el documento, va a ir de color rojo, rojo oscuro, centrada, pero si os fijáis, hay algo a destacar, y es que las letras van más separadas de lo normal. Vamos a ver el porqué. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el color rojo oscuro, nos venimos aquí. Si no os aparece en recientes porque no lo hayáis utilizado, no os preocupéis. Lo cogemos aquí. El rojo o el magenta quizás. Este.
Ya está la letra de ese color, vamos a ponerla en negrita y centrada. Alinear al centro. Vamos a poner el tamaño de letra más grande, por ejemplo a 16. Perfecto. ¿Qué más tiene el documento? Está subrayado. Perfecto. Pues entonces vamos a pulsar en el botón de subrayado. Y si os fijáis, aquí la separación entre los caracteres no es la misma que aquí. Los caracteres están más separados. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque si os fijáis, tienen la misma separación en todas las palabras que componen el título. Comparándolo con el que tenemos aquí. ¿Veis que están todos mucho más juntos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, teniendo seleccionado todo lo que es el texto, nos vamos a ir a menú formato y dentro del menú formato vamos a seleccionar carácter. Se nos va a abrir un cuadro de diálogo en el cual hay una serie de pestañas. Se nos va a abrir un cuadro de diálogo en el cual hay una serie de pestañas. La pestaña tipo de letra, con su estilo, etc. Una serie de efectos, como el color de la letra, subrayado, efectos, relieve, contorno, etc. Otra con la posición. Otra con hiperenlace, resalte y bordes. A nosotros la que nos interesa ahora es la pestaña posición, porque aquí dentro de la posición encontramos espaciado, es decir, el espaciado entre caracteres. Nosotros vamos a ponerle un punto, ¿vale? El espaciado se mide en puntos. Vamos a darle a aceptar y vais a ver cómo cambia el texto que hay aquí arriba. ¿Veis? Ahora sí tenemos un espaciado entre los caracteres. Genial, pues ya hemos hecho la primera parte, el título del documento. Ahora nos tenemos que fijar en el párrafo de abajo. Fijaos que tenemos aquí una sangría que ya habíamos visto. Tenemos aquí una sangría que habíamos visto ya en el ejercicio anterior cómo hacerla. Eso no supone ningún problema. Eso no supone ningún problema. Tenemos también un alineado de párrafo a ambos lados, o sea, el texto está justificado, pero no ocupa todo lo que es el ancho del documento, sino que está centrado y dejando más espacio a los laterales. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, primero nos colocamos en nuestro documento y vamos a ir por partes haciéndolo. Estando dentro del párrafo, en cualquier posición que sea del párrafo, recordamos que teníamos aquí el icono, el triangulito superior, que servía para hacer la sangría. Así que lo vamos a arrastrar hasta medio centímetro, más o menos. Ya tenemos el desplazamiento del primer renglón. Vamos a justificar el documento. No hace falta seleccionarlo, pero si queréis seleccionarlo no hay ningún problema. Se puede hacer seleccionado o no, porque al estar dentro del párrafo se va a aplicar a todo él, hasta que haya un punto y aparte. Ya lo tenemos justificado. Y ahora tenemos que hacerlo más estrecho. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, eso se hace cambiando los márgenes del párrafo. Y eso lo podemos hacer de varias formas. Lo podríamos hacer desde el menú formato y dentro del formato párrafo. Aquí veremos las opciones de sangría, aquí tenemos la alineación, aquí tenemos el texto, tabuladores, letras capitulares, bordes, área, transparencia, etc.
Pero la opción más fácil para hacerlo sería utilizando nuestra regla de aquí. Fijaos lo que tenemos aquí. Si yo arrastro esto de aquí, estoy modificando el margen de todo el documento. Pero yo solo quiero el margen del párrafo, no de todo el documento. Pero fijaos cómo desde aquí, cuando la flecha se convierte, o cuando el cursor se convierte en una doble flecha horizontal, podemos arrastrar. De la misma forma podríamos hacerlo aquí. Pero estaríamos modificando todo el documento. Vamos a deshacer. Para hacerlo solo en un párrafo tenemos el triángulo inferior. Así que este triángulo inferior lo movemos. Vamos a hacerlo hasta el 4. Más o menos debajo de la V. ¿Veis? Está debajo de la V. Aquí, más o menos. Y el otro margen quedaría aproximadamente entre la L y la B. Así que cogemos este triángulo de aquí y lo arrastramos aquí más o menos. Y diréis, ¿pero por qué se ha quedado esta primera línea? Pues porque el triángulo se nos ha quedado atrás. Así que lo vamos a mover aquí y nos lo vamos a traer. Aquí. Bien, ya tenemos nuestro primer párrafo. Ahora tendríamos que crear las columnas. Antes de poner las columnas, voy a hacer una cosa para que veáis cómo no afecta para nada al texto, y es poner la imagen de fondo, esta imagen. Así que nos vamos a venir al documento. Nos vamos a venir, por ejemplo, aquí, cualquier parte es buena, y le vamos a decir insertar imagen. Y dentro de imagen vamos a elegir en columnas esta imagen de aquí y le decimos abrir. La imagen se nos coloca por defecto por encima del texto y ajustada más o menos al tamaño de la página, al ancho de la página, contando los márgenes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente cambiar el tipo, cambiar esta imagen y mandarla al fondo, pero en formato de filigrana. Para eso vamos a decirle primero, si veis este icono de aquí, continuo, o bien si pulsáis el botón derecho y le dais a ajuste y ponéis continuo, si pulsamos el botón derecho sobre la imagen y le decimos ajuste y seleccionamos en fondo, no que sea en contorno con las palabras ni nada, no, que se vaya al fondo y se va a colocar automáticamente detrás de la imagen, detrás del texto.
Pero fijaos que se ven los bordes de la imagen, que quedan feos. Aparte que, además que al tener todo el color, la imagen no va a dejar leer muy bien el texto que hay encima. Así que lo que vamos a hacer ahora es, de nuevo, botón derecho en la imagen, o pulsamos aquí en modo de imagen y seleccionamos marca de agua. Fijaos cómo al poner marca de agua, el texto, la imagen se ha decolorado, se ha puesto en unos tonos más amarillentos y verdosos para que se pueda leer perfectamente el texto. Este tipo de filigranas o marcas de agua la vais a encontrar mucho en documentos oficiales, en esos papeles que compramos muchas veces, que tenemos que rellenar y que son documentos oficiales. Vais a encontrar ya que hay imágenes por defecto, como puede ser el logotipo del país o el escudo o el nombre de la administración a la que hay que enviarlo, etc. Y si hacemos una vista previa del documento para ver cómo nos está quedando, aquí, fijaos cómo por ahora está todo perfecto y ya no aparecen, ¿veis?, los bordes de la imagen. Muy bien, ahora vamos a seguir y fijaos cómo por defecto puedo seleccionar Ahora vamos a crear las columnas. Entonces, lo primero que vamos a seleccionar son los párrafos que componen esas columnas. Vemos aquí el primer párrafo, el segundo y el tercero, hasta la palabra cuerpo. Pues vamos a seleccionar desde aquí hasta cuerpo. Esta es la forma, si ves que se selecciona la imagen, podéis hacerlo así al revés y es mucho mejor, ¿vale? Tanteando un poquito, así. Si veis que se selecciona la imagen, pues hacéis un clic aquí os colocáis al final, por ejemplo, pulsáis la tecla de mayúscula y sin soltar hacéis clic aquí. No, vamos a ver. Si veis que al intentar seleccionarlo, lo que seleccionáis es la imagen, lo que podemos hacer es, primero, pulsar fuera para que no se seleccione la imagen, venirnos aquí al final, pulsar la tecla de mayúsculas y sin soltarla hacer un clic aquí.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar. Ahora vamos a crear las dos columnas. A continuación lo que vamos a hacer es crear estas dos columnas. Estas dos columnas vemos que están separadas por una línea vertical que no ocupa o no tiene la longitud de todo el alto de la columna. Vemos también la alineación que tienen a la izquierda. Así que nos venimos a nuestro documento y la forma más fácil de hacerlo es, primero, seleccionar todos los párrafos que van a componer esas dos columnas. Una vez que lo tenemos seleccionado, ese texto, nos venimos al menú Formato y seleccionamos Columnas. Muy bien, y aquí se nos abren todas las posibilidades. Lo primero que encontramos es que hay una serie de modelos ya predefinidos. Tenemos una sola columna, dos columnas de igual tamaño, tres columnas de igual tamaño, una columna mayor y otra más pequeñita, una más pequeñita y una mayor. Así que vamos a seleccionar dos columnas iguales. Si miramos nuestro documento, es cierto que no son iguales. Esta es más pequeña y esta más grande, pero yo quiero que lo veáis así para que sepáis cómo podemos darle nosotros automáticamente el ancho que queramos. Le decimos también a qué vamos a aplicar este formato de columnas y le decimos a la selección, es decir, al texto que hemos seleccionado. Por eso hemos seleccionado antes el texto para nosotros hacerlo. Por eso hemos seleccionado antes el texto. Por eso hemos seleccionado el texto antes de venirnos aquí al formato de columnas. Igualar espaciado de contenido en todas las columnas, es decir, que si hay más de dos columnas, todas tengan la misma separación, el mismo espacio en medio. Anchura de las columnas. Si marcamos esta casilla, quiere decir que todas las columnas que componen el documento van a tener el mismo ancho. En nuestro caso, no lo queremos así. Queremos la columna de la izquierda que ocupe 6 centímetros. Y fijaos cómo al pulsar aquí, automáticamente este valor se modifica para adaptarse al documento. Y en el espaciado, es decir, en el espacio que hay entre una columna y otra, este espacio que hay aquí, ¿cuánto queremos? Nosotros vamos a decirle, por ejemplo, 1 centímetro. Vosotros podéis poner y jugar con los valores para que adopten el espacio o para que tengan el espacio que vosotros queráis. Línea de separación, es decir, ¿queremos una línea que separe verticalmente las columnas? Pues sí, queremos una línea que sea sólida, aunque puede seleccionarse una línea punteada o discontinua. Yo la quiero sólida. El ancho, el color y el alto. Pues yo quiero que tenga color negro. El ancho voy a dejar el que tiene por defecto, es decir, el grosor de esa línea. Y en altura, en vez de decirle que ocupe el 100%, que sería una línea desde aquí arriba hasta aquí abajo, le voy a decir, no sé si el 80 o el 90. Voy a poner en principio el 80 y a ver cómo queda. Al poner aquí un valor que no sea el 100% y pinchar fuera, o pinchar en cualquier otro cuadro, se me va a iluminar la posición y por defecto aparece arriba, es decir, esta línea que ocupa el 80% estaría aquí arriba, empezando desde aquí arriba hacia abajo. Yo la quiero, como veis aquí, centrada. Por lo tanto, me vengo aquí y selecciono centrado. También puedo ponerle abajo, pero en mi caso la quiero centrada. Al darle a aceptar, veo cómo me queda. Perfecto. Fijaos cómo automáticamente el procesador de textos ha ajustado las columnas o los párrafos a cada una de las columnas.
¿Veis? Pero vamos a suponer que este texto de aquí, vamos a suponer que esto de aquí Bien, ahora pueden pasar dos cosas. Puede pasar que haya texto aquí que nosotros desearíamos que estuviese en la otra columna, o puede pasar que haya texto aquí que nosotros preferimos que esté en la primera columna. ¿Cómo cambiamos eso? Pues eso lo cambiamos haciendo lo que son, o insertando lo que son, saltos de columna. ¿Qué es un salto de columna? ¿Os acordáis que el otro día habíamos visto lo que eran saltos de página? Un salto de página era simplemente una instrucción o un código que poníamos aquí y que le decía al documento que a partir de ahí todo lo siguiente se fuese a la siguiente página. Pues nosotros con el salto de columna vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que todo lo que haya desde aquí hasta el final sea lo que esté en la siguiente columna. Entonces, si yo quiero traerme esto a la primera columna, este párrafo a la primera columna, tengo que decirle que este sea el que esté en la segunda columna. O sea, que después de esta última letra, después del punto, haya un salto de columna. Y fijaos lo que pasa. Me vengo a insertar. Por defecto tenemos aquí el salto de página, ¿os acordáis? Pero tenemos más saltos y dentro de más saltos tenemos insertar salto de columna. Al darle aquí, automáticamente, fijaos, se me ha venido todo el párrafo a la primera columna y me ha quedado aquí el último párrafo en la segunda columna. Si lo que yo quiero es que parte de este texto vaya a la segunda columna, lo que hago es que me coloco donde yo quiero que ese texto salte a la siguiente columna y hago lo mismo, insertar salto de columna. ¿Veis? Y de esa forma yo puedo organizar las dos columnas según me convenga más. ¿Tengo que estar al final de un párrafo? No. Puedo hacerlo en mitad de un párrafo, por ejemplo aquí, o donde yo quiera, ¿vale? Entonces, en el sitio donde esté el cursor parpadeando, es donde se va a insertar ese salto de columna. Ahora lo que nos quedaría es simplemente, como vemos aquí, hacer la pequeña sangría en los párrafos. Y para eso, fijaos lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seleccionar los 3 párrafos y con los 3 párrafos seleccionados fijaos también como ahora estando dentro de aquí nos encontramos lo siguiente, que la regla se ha dividido. Encontramos una parte, encontramos el margen izquierdo del documento, la parte de texto de la columna, el espaciado de 1 centímetro, ¿veis? Que habíamos creado nosotros a la hora de crear las columnas, el espacio de texto de la segunda columna y el margen derecho. Si nos colocamos aquí, vemos que tenemos los triangulitos en nuestra
columna izquierda. Pues vamos a desplazar medio centímetro la primera línea. Y en este de aquí, pues si yo hago lo mismo, medio centímetro, lo hago en el primer párrafo. Si lo quiero para todo, pues selecciono los dos y simplemente arrastro medio centímetro y se hace para los dos a la vez. Ya tenemos aquí nuestro texto de columnas perfectamente creado. Ahora vamos a poner la imagen de fondo. Este tipo de imágenes que se ven aquí son lo que se conocen como filigranas o marcas de agua. Y seguro que los habréis visto mucho en documentos oficiales. Hay veces que compramos documentos oficiales o vamos a la administración pública y tenemos que rellenar documentos y vemos que aparece a lo mejor de fondo pues el escudo de nuestro país o la bandera o algún tipo de texto o de imagen. Pues eso es lo que se conoce como una filigrana. Para crearla, lo que tenemos que hacer es, nos venimos aquí y le decimos insertar. Para hacerlo nos podemos colocar en cualquier parte del texto y le decimos insertar imagen. Seleccionamos dentro de la carpeta columnas la imagen que os he adjuntado y le damos a abrir. Y la imagen se va a colocar donde el procesador de texto vea más conveniente. Como nosotros la queremos aquí arriba, vamos a subir la imagen un poquito. Vamos a subirla hacia arriba. A la primera página, aquí. Ya la tenemos en la primera página y como veis se ha desplazado el texto para dejar espacio para la imagen. No os preocupéis. Con la imagen en pantalla vamos a pulsar el botón derecho y le vamos a decir ajuste y dentro de ajuste le vamos a decir no que vaya ajustada al texto, sino que vaya al fondo. Vamos a colocar la imagen al fondo del documento. Con lo cual el texto estará sobre la imagen, pero no se lee bien. ¿Cómo convertimos esta imagen a lo que es una filigrana? Pues lo podemos hacer directamente desde aquí, en estas barritas que corresponden a la imagen, donde podemos cambiar sus colores, tonos, girarla, etc. Tenemos aquí un modo de imagen que es marca de agua. Si no nos aparece esta barra de aquí, pues simplemente pulsaríamos el botón derecho, iríamos a propiedades y dentro de propiedades aquí tenemos el ajuste,
Bien, para poner esta imagen como filigrana o como marca de agua de esta página, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a la barra de herramientas, ¿vale? Esta barra de aquí de botones que está relacionada con imágenes, con las propiedades de la imagen, ¿vale? Fijaos cómo lo que os comenté, cómo esta barra vertical separa las diferentes barras. Todo esto está relacionado con imágenes. Esto está relacionado con el texto que rodea las imágenes. ¿Vale? Entonces son propiedades. Bueno, nos venimos aquí a esta sección, que son las propiedades o la barra de propiedades o de herramientas de las imágenes. Si por algún motivo esta barra no la tenéis, no os aparece o por accidente la habéis cerrado, lo que tenéis que hacer para que aparezca es venir al menú Ver, hacer clic en él y dentro de él seleccionar barras de herramientas, y dentro de barras de herramientas aquí tenemos todas las posibles. ¿Veis? Imagen. Si yo la quito, la barra desaparece y si la vuelvo a poner, aparece de nuevo. Así que una vez que la tengamos, venimos aquí a este desplegable modo de imagen y seleccionamos marca de agua. Y fijaos cómo la imagen ha cambiado su color a unos tonos amarillentos y verdosos y se ha colocado detrás. Pero lo que os comentaba antes, si yo creo una página nueva, esa nueva página no tiene la marca de agua. ¿Cómo puedo hacer para que la marca de agua se repita en todas las páginas cada vez que yo voy agregando una nueva? En el supuesto que, por ejemplo, yo quisiera proteger mi documento o ponerle mi nombre en cada página para que sepa o para evitar que alguien me lo pueda copiar o plagiar. Pues tendríamos que hacer lo siguiente, y es venirnos al formato, estilo de página.
Si lo que queremos es una marca de agua de tipo texto, como la que se pueden poner en muchos documentos como si fuese un borrador, ahora lo vais a entender, es un texto simplemente que aparece inclinado, lo haríamos desde el formato marca de agua. Aquí pondríamos el texto que queramos, por ejemplo, borrador. Seleccionaríamos el tipo de letra que queramos, el color, la transparencia, etc. Y fijaos lo que pasa. ¿Veis? Fijaos este texto. ¿A qué os resulta familiar? Esto aparece en muchos documentos también cuando estamos haciendo, por ejemplo, borradores o... Lo bueno de este tipo, lo bueno de hacerlo de esta forma es que si yo ahora me vengo aquí e inserto una página nueva, esa página nueva conserva el mismo borrador, conserva la misma marca de agua para todas las páginas que vayamos agregando. Si lo quiero quitar, simplemente borramos y desaparece. Y si lo que quiero es una imagen en todas las páginas,
Y bueno, espero que hayáis encontrado muy interesante el ejercicio de hoy. Espero que os haya sido muy útil y que lo hayáis aprendido. Si no es así, siempre podéis volver a ver el vídeo para repasarlo. Quiero daros como siempre enormemente las gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y como no, lo único que os pido es que me regaléis un enorme like y que me pongáis algún comentario para que así YouTube pueda ofrecer nuestro vídeo a muchas más personas que puedan encontrarlo también de utilidad. Y recuerda, si aún no estás suscrito y quieres seguir aprendiendo muchísimas cosas nuevas sobre informática y tecnología, recuerda, dale al botón de suscribir, dale a la campanita para que cada vez que suba un vídeo nuevo te llegue una notificación. Y como siempre, nos vemos en la siguiente clase. Que paséis un excelente día.